Conferencia sobre las Mariofanías en Umbe, Vizcaya, España. Círculo de la Amistad, Córdoba, 15 de marzo del año 2024. Por ejemplo, si básicamente se trata de no hacer presente al Señor, seguramente casi con toda seguridad cambiando las palabras de la consagración o deformando de alguna manera tal la celebración de la misa que no se haga válida así la misa, hacer inválida la misa. ¿Cómo lo van a hacer? Como son tan diabólicos, pues no sabemos, ya lo veremos. El padre Gómez, la Virgen a través del padre Gómez, le hablaba de una misa ecuménica, hacer una misa ecuménica, pero que ahí no se haga presente sacramentalmente el Señor. Por eso, la Virgen, hay una cosa que no hemos hablado, que es que habla de la transición del culto público al privado. Que no tengamos miedo a eso, que llegará un momento que cuando ya no haya misa pública, tendremos que celebrar con sacerdotes fieles la misa en las catacumbas, o tener un refugio eucarístico, o tener un sagrario y tener, con ayuda de un sacerdote fiel, que nos permita tener a Jesús Eucaristía en una capillita en casa. Obviamente eso no se le puede dar a cualquiera, eso hay que hacer un discernimiento y saber cuándo y cómo hacerlo, pero llegará un momento que habrá que hacerlo. A los sacerdotes los van a llevar al límite, pero para eso son sacerdotes, para dar la vida por la Eucaristía. En Umbe la Virgen dijo, de los fieles que reciben la Eucaristía, no todos reciben al Señor. ¿Eso cómo se interpreta? Pues que en algunas misas no va a haber transubstanciación, pero todavía hay que seguir yendo a misa. Nosotros nos hemos peleado contra los que ya quieren correr mucho y dicen que no hay que ir a misa porque se nombra a Francisco, no de eso nada. Y dijo también en el mensaje del derrumbamiento, en esa visión la vidente, pues la Virgen le mostró el infierno, y en el infierno, pues como en Fátima, ahora como el infierno dice este Papa que le gustaría pensar que está vacío, no está vacío, es un dogma de fe, no está vacío. En Fátima le enseñó la Virgen el infierno a los pastorcitos, y a Felisa Sistiaga también se lo enseñó, y con una visión de curas en el infierno. Se aterrorizó y le dijo, no, eso no, que nosotros hacemos lo que podemos. ¿Y qué le dijo la Virgen? Dijo, no es para vosotros, es para sacerdotes que dan la espalda al Señor, que se pongan suplicantes de misericordia, si no el Señor no bajará a su cáliz. Un sacerdote que se preste a hacer una burla de la Eucaristía, a ver, pues ya está traicionando, está cogiendo su gracia sacramental y la está pisoteando, porque un sacerdote tiene que dar la vida por la Eucaristía, no puede prestarse a que al altar suban protestantes, a que se cambien las palabras, a que aquello sea un circo, a que haya mujeres. A ver, el papel de la mujer es dignísimo en la Iglesia, pero no está en el altar. Entonces habrá que estar muy atentos, porque ya Bergoglio quiere poner en marcha el estudio para las diaconisas, que lo ha dicho, que es el primer grado del sacramento del orden. El que no es ni siquiera diácono va a ser el que va a meter a las diaconisas en la Iglesia. Entonces, claro, el ataque a la Eucaristía es brutal. Por el mero hecho de que en un sitio hay una parroquia o un sagrario, el poder exorcista que hay es tremendo. Hay estudios de que en sitios donde se ha puesto una adoración eucarística perpetua han bajado los homicidios, los suicidios. Bueno, porque el rosario no se puede convertir en una oración, como decía el gran teólogo moralista español, Fray Antonio Roger Marín, en un meneo de labios. No puede ser un meneo de labios y tiene que ser vivido, pues igual que la Santa Misa. Hay gente que va el domingo a misa y yo creo que si le preguntáramos a la salida cuáles han sido las lecturas, ni lo sabría. Llega allí, no se entera de nada y comulga. Eso no es la Santa Misa. Yo también conozco a uno que vive en Granada, que va a misa a diario, porque él se queda extasiado con el barroco. Hay unas iglesias preciosas, y yo le digo, pero tú vas a misa únicamente porque te quedas extasiado con el barroco. Sí, allí encuentro una paz con ese arte. Bueno, pero tú sabes lo que es la misa, ¿no? Claro, es que si vas a misa para quedarte extasiado con el barroco y nada más, ese es un concepto muy pobre. Entonces, por eso, porque se quedan en la superficie. Exactamente, y hay una cosa importante también, y esto hay una visión que tuvo Conchita en Garabandal, y lo cuenta a Weber, a un alemán que iba por allí por Garabandal, y le explica que veía una multitud de gente rezando el rosario, pero que iban camino del infierno,
religiosamente hacia el infierno. Y dice, ¿cómo es posible? Rezando el rosario. Y sí, ¿sabéis por qué? Porque rezamos para amar a Dios y la verdad y la voluntad de Dios. Todo nos tiene que llevar en la oración hacia la verdad y hacia la voluntad de Dios. Si rezamos superficialmente, como dice Agustín, y buscándonos solo a nosotros mismos y no cambiamos ni buscamos agradar a Dios ni nada, egoístamente, etcétera, etcétera, pues eso es un riesgo. Creemos que le podemos comprar a Dios la salvación. No, a Dios no se le compra la salvación. A Dios se le ama y se le sirve honestamente. Dice la Virgen en Garabandal, y lo confirma en el testamento de Umbe, si le pedís perdón sinceramente, Él os perdonará. Al final de lo que se trata es de que nuestra actuación sea sincera ante Dios, porque a Dios no se le engaña. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, simplemente que todo es gracia y todo es don. Hay gente que dice, no, yo es que tengo derecho, yo me merezco. No, usted no tiene derecho a nada y usted se merece nada. Uno podría ser un perfecto Sócrates y no salvarse. Además, es que ya lo dijo San Pablo, si no vives por la gracia, la propia ley te va a condenar. Nadie sin la gracia es capaz de cumplir el decálogo, nadie. En algún momento en su vida, ya Santo Tomás de Aquino dijo que todo el mundo comete pecado mortal. Bueno, si un bebé se muere, claro, un bebé no, pero me refiero a la edad adulta, ¿no? La edad de conocimiento. Entonces, sin la gracia es imposible, porque si no, ¿para qué vino Cristo? Ya teníamos el decálogo, ya los judíos tienen la Torá. Él vino porque hacía falta algo más. Él subió el listón con el sermón de la montaña, no rebajó nada, lo puso más difícil todavía, pero como dio su gracia, así sí se puede superar. Si solamente te quedas en la ley mosaica, sin la gracia, la propia ley te va a condenar porque no vas a poder cumplirla. Y bueno, pues queremos terminar con un mensaje de esperanza. Iniciamos. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad que, bueno, es un honor que estemos aquí en Córdoba, la ciudad natal de nuestro querido Agustín Aranda, que la Virgen puso en nuestro camino. Yo abrí el canal de YouTube en el año 2019, en octubre, porque una llamada interior me obligó a responder si quería o no quería decir sí o no a Dios. ¿Qué era el llamado? Bueno, a denunciar o a explicar lo que pasaba en la Iglesia Católica. Lo abrí y después de abrirlo, con lo de la Pachamama, lo que veíamos que pasaba con la Pachamama, algo que nunca habíamos visto, adorar demonios dentro del Vaticano, bueno, iniciamos un camino, un recorrido, y en mayo de 2020 recibo yo un correo electrónico. No voy a contar toda la historia, voy a ser muy breve porque en el libro de Umbe lo contamos todo con velos y señales. Recibo un correo de Agustín, yo no lo conocía para nada, a raíz de que yo había hecho un programa de una persona que está aquí leyendo su correo, una señora que está aquí. A partir de ahí nos conocimos y un año después, en el 2021, en mayo, hacemos un vídeo porque él me dice, ¿qué te parece que estamos en el mes de la Virgen? Hacer un vídeo sobre 4 apariciones marianas de la Virgen Dolorosa en España. Y uno de ellos era de Umbe. Hicimos el programa. Dimos unas interpretaciones de un mensaje muy difícil de interpretar, y a raíz de que hicimos ese vídeo nos encontramos unos meses después con la sorpresa de que en Bilbao, y con el permiso del obispado o de la diócesis, digámoslo así, cambian los mensajes del papado que había dicho Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa. Nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que cambien las palabras literalmente que ha dado la Virgen? Hay que respetar lo que ha dicho la Virgen. Podremos estar más o menos de acuerdo con lo que ha dicho la Virgen, entenderlo de una manera o de otra, o como queramos, pero lo que no podemos es traicionar a la Virgen de esa manera. Bueno, pues eso lo hicieron en Bilbao. Agustín se dio cuenta y enviamos una carta al obispo. El obispo nos contestó. A los 4 días
restituyeron la pureza de los mensajes. Esto fue importante, pero a partir de ahí empezamos a investigar más sobre lo que contenía, el tesoro que contenía Umbe, que no nos lo podíamos ni imaginar. Nosotros no hemos buscado absolutamente nada. Simplemente hemos ido en todo momento siguiendo lo que el cielo, lo que Dios nos ha ido regalando y ha ido poniendo, y que no teníamos más remedio que, bueno, pues que corresponder a la gracia de Dios. Si os parece, como creo que todos los que estamos aquí somos católicos, vamos a hacer una breve oración, una Ave María, ¿verdad?, para pedir la gracia a nuestro Señor, para que este rato lo aprovechemos y bueno, lo que el Señor nos quiera regalar a cada uno, porque estoy seguro que para cada uno de los que estáis aquí, la Virgen tiene algo, porque todos tenemos una misión, absolutamente todos, y más importante de lo que nos podemos imaginar, aunque es desde la sencillez y lo humilde, por supuesto, pero que es muy importante. ¿Cómo ha cambiado la vida para mí por haber dicho sí? He ido viendo una cadena de síes impresionante. Bueno, es impresionante. Lo que Dios puede hacer si le decimos sí de corazón, no nos lo podemos ni imaginar. Un sí que hay que renovar cada día, obviamente. Entonces vamos, si os parece, a hacer una Ave María y a partir de ahí pues empezamos ya la charla. ¿Te parece, Agustín? Sí, por supuesto. Bueno, pues Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues Agustín, ¿cómo te sientes tú estando aquí en tu ciudad? Bien, me siento pues contento porque todo lo que sea dar a conocer los mensajes de Umbe pues me parece estupendo, ¿no? Para eso estamos. Hemos dividido la ponencia de forma que alternativamente Arturo y yo iremos hablando y explicando algunos puntos para tratar de tocarlo todo. No queremos que esto se alargue más de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, como mucho. Tened en cuenta que hemos hecho recientemente una serie de vídeos en internet que se llama Umbe Básico, y llamándose básico han sido 11 horas o 12, que a su vez son el resumen pues de cientos o yo creo que miles de horas de trabajo. ¿Cómo es posible, ¿no? que estos mensajes, estas visiones den para tanto? Porque como están conectados con otros mensajes, con la revelación pública, con los signos de los tiempos, pues parece que abarcan todo, en consonancia con lo que la Virgen dijo: vengo por toda la humanidad. Claro, pensar eso, que la Virgen ha dicho para estos años que ya vivimos, que ella viene, pero viene de verdad, no de forma figurada, no, que viene, igual que el Señor en la parusía viene. No hay que confundir esas venidas reales que se van a producir con otras venidas que también son reales. En la Santa Misa viene el Señor, claro que sí, en la muerte de una persona también, pero nos estamos refiriendo ya a los hechos parusíacos, y el alcance es tan grande que por eso pues se han conocido ahora. Bueno, vamos a ser disciplinados, si te parece, Arturo. Empieza tú por el primer punto, yo por el segundo. Bueno, la Santísima Virgen María lleva apareciéndose muchos siglos, bueno, desde el principio, cuando se apareció aquí en Zaragoza, el Pilar y demás, pero sobre todo los últimos 200 años de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque ella es la reina de los profetas y porque ella es nuestra madre y está realmente preocupada por la salvación de sus hijos. Dice la palabra de Dios que Dios no hace nada sin revelarlo antes a sus siervos los profetas, Amós 3:7. La Virgen, reina de los profetas, es lamentablemente muy despreciada porque no se le escucha, no se la toma en serio. Incluso en las apariciones aprobadas no se le toma muy en serio. Se creen que viene aquí como de turismo, y no, viene para una misión muy importante, para ayudarnos a entender, esto lo explica el catecismo, lo que son las apariciones marianas, las revelaciones privadas, privado-públicas. Fijaos, en Fátima 70.000 personas vieron el milagro. Eso significa que eso de privada es privado-pública, y no se las da para que el vidente se la quede para sí, sino para que nos ayude a todos en la Iglesia a entender lo que estamos viviendo.
Y la Virgen pues nos ha querido ayudar con estas apariciones en Umbe. Estos mensajes se dan en tiempos de Pablo VI, pero son de aplicación para ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que no se podían entender. ¿Por qué no se podían entender, Agustín? Bueno, no se podían entender porque no había llegado el momento del cumplimiento de unas profecías que parecían fallidas. Fueron dados en tiempo de Pablo VI, pero son para ahora. ¿Qué se entiende para ahora? Pues en concreto, desde el año 2013 se pudieron empezar a entender, pero no del todo. La plenitud del cumplimiento llegó en aquella infausta Semana Santa del año 2020. En ese momento, en la Semana Santa del año 2020, se cumplió una profecía fundamental. Esa profecía fue dada de manera que, al parecer fallida, porque la Virgen, por supuesto, ella no mintió en absoluto, pero sí lo dijo de forma que dejaran en paz, por decirlo así, Umbe, hasta que llegara el momento. Por eso, pues, los enemigos de la Virgen estaban tranquilos, en el sentido de que, bueno, es imposible que en 1971 se diga dentro de 30 años, señaladamente, a primeros de siglo, y en el año 2001 no sucedió nada, no sucedió la niebla, estaba Juan Pablo II, aparentemente un patinazo grave de la vidente, con lo cual y fueron pasando los años y llegó la época de la coexistencia de los dos papas, pero nadie puede echar hacia atrás el reloj del tiempo y plantarse en primeros de siglo para que se cumpliera la profecía. Pero resulta que la profecía esa tan dificilísima está dada de forma que para entenderla hay que coger el mensaje ese y otro mensaje, el mensaje del testamento, y entonces entre una y otra se comprende perfectamente y con una precisión absoluta, de forma que es imposible no asumir que realmente en la Semana Santa del año 2020 se produjo aquella niebla. La niebla es un elemento figurado y no tan figurado. En el entierro de Benedicto hubo niebla. Pues nosotros en el año 2021, de carambola, en un programa sobre 4 apariciones marianas, Umbe, Ezquioga, Chauchina y Prado Nuevo, hablamos un poco de las 4 y cuando llegamos a la parte esa de Umbe, como no nos enterábamos, teníamos dos opciones, o no hablar de Umbe o hablar de la parte fácil, de que había una buena familia, que cedió su casa y que rezaba el rosario y un agua milagrosa. Bueno, eso no tiene ninguna dificultad a entenderlo, pero ¿qué hacer con los mensajes de la Virgen en referencia al papado? ¿Cómo entenderlos? Bueno, y empezamos parcialmente a entenderlos en el año 2021. Y como Dios saca bien de todo mal, esa manipulación, esos cambiazos, propiciaron que siguiéramos, y han sido 2 años apasionantes, año 2022 y año 2023. Bueno, la videntes. Voy a decir si quieres el punto 2, la vidente, y ya si quieres hablar tú del punto 3, ¿no? Sí. Para no saltear, sí, ¿no? Yo lo único que quería añadir para completar es por qué la Virgen durante 200 años se ha estado apareciendo tanto. A ver, recuérdanos algunas apariciones de estos 200 últimos años. Bueno. Y ahora vamos a analizar por qué la Virgen se ha aparecido tanto. Sí, pues desde la medalla milagrosa a una monjita francesa, Catalina Labouré, en la Rue de Bac. Al año siguiente, a Sor Patrocinio, en Madrid, la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Luego vinieron 5 en Francia, la Salette y 5 más. Vino, bueno, Fátima, que en nuestra opinión fue el suceso más importante del siglo XX. El tercer secreto de Fátima, que lo estamos viviendo actualmente. Que no se reveló tal como pidió la Virgen, y por eso, como falleció Pío XII en el 58 y llegó el año 60 y no se reveló, la Virgen activó el plan B, que empezó por Garabandal en plenos años del Concilio Vaticano II. Y profusamente la Virgen se ha aparecido en Akita, en Peña Blanca, en San Nicolás de los Arroyos, bueno, Civitavecchia, Tre Fontane, Noc, en Hede, que es el Garabandal alemán,
esto ha sido un no parar. Un no parar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba a principios del siglo XIX que sabía Gregorio XVI? Cuenta lo que sabía Gregorio XVI. Pues Gregorio XVI tuvo conocimiento de un documento de una logia masónica, la Alta Bendita, y estos masones, estos enemigos de la Iglesia, que se fundaron en el siglo XVIII, 1717, pues sabían que con la Iglesia Católica no se podía acabar combatiéndola a lo bruto, como hizo Napoleón secuestrando al Papa, y no, eso no funciona así. Desde fuera no. Entonces, esos documentos que Gregorio XVI le pasó a su sucesor Pío IX, pues ya eran una prueba clara de las intenciones de infiltrarse desde dentro. Eso les iba a llevar mucho tiempo, como así ha sido, y eso lo reveló la Virgen al padre Stefano Gobbi en un libro aprobado por Juan Pablo II. Dijo la Virgen: tal y como os dije en Fátima, bueno, pues hasta lo más alto de la Iglesia se infiltrará el enemigo. Claro, y eso cuando se dijo en Fátima, oficialmente nunca. Y ella, la Virgen, en Fátima dijo: hasta que nos veamos en San Sebastián de Garabandal. Y las apariciones de Umbe confirman y completan a las de Garabandal. Son una sinfonía armónica. No hay nada de relleno, nada que no sepamos interpretar de forma armónica, y por eso creemos que son de total necesidad para ahora. ¿Cuáles son las profecías cumplidas en Umbe que nos hacen ver con toda seguridad que son verdaderas? La principal, por ejemplo, el agua seguirá sanando. Sí, el agua seguirá sanando. La profecía sobre los papas. Cuentan las dos profecías de los papas que se han cumplido. ¿O prefieres explicarlo eso después? Sí, bueno, luego lo explico después un poquito más de detalle. Las 5 profecías cumplidas en un mesón. Hay un agua milagrosa que sana, cura a sanos y enfermos. Desde el año 1969, desde el mismo día en el que nos hicieron creer que el hombre había pisado la luna, la que sí pisó Umbe fue la señora que tiene la luna bajo sus pies, porque en Umbe las fechas son una maravilla, van conectándose todas. Y desde el 20 de julio del 69 ese manantial quedó santificado por la Santísima Virgen, y efectivamente el agua seguirá curando. Cuando la pobre vidente, vamos a decir simplemente Felisa Sistiaga, es santa, la Virgen lo dijo: el espíritu de mi hijo estará eternamente contigo, en el testamento, por eso le decimos Santa Felisa Sistiaga. Una mujer que era analfabeta, no sabía escribir, y tenía a su hija como fiel escudero para literalmente ir escribiendo todo lo que escuchaba de su madre. No entendía muchos de los mensajes, eran ininteligibles algunos de ellos, porque tú contabas en alguna ocasión, por ejemplo, hay que ver con lo que estaría sufriendo esa mujer con su marido, y que de repente le diga lo que le dijo en algunos de los mensajes, ¿verdad? Sí, es que estos mensajes de Umbe, por una simple lógica, el cielo, como respeta la libertad humana, pero lo tiene todo en cuenta, pues no podría suceder ninguna de estas dos cosas. La primera, que cayeran en manos de unos videntes que o los manipularan o añadieran de su cosecha o lo guardaran en un cajón. Hombre, porque si eso hubiera sucedido, pues apaga y vámonos. Y la segunda condición con la que el cielo contaba, porque era necesaria, es que tenían que llegar unas personas. Alguien tenía que llegar a explicarlos, porque estos mensajes, como tienen un contenido tan sensible, porque hablan de lo que hablan, que luego explicaremos, pues no se podían dar los mensajes abiertamente para que todo el mundo los entendiera, porque ya hemos visto, por ejemplo, en Bilbao, en cuanto en Bilbao se dieron cuenta de que el programa que hicimos en mayo del 21 dejaba en mal lugar, por decirlo de forma suave, a quien funge de papa, como eso no les gustó, los manipularon. Entonces, por eso la Virgen tuvo que dar los mensajes de forma encriptada, y tendría que llegar a otras personas para, con trabajo y sin esperar nada a cambio, que los pudieran explicar. En definitiva, las 5 profecías cumplidas son: el agua cura, los seglares sí le harán caso a la Virgen, no así la jerarquía eclesiástica,
La tercera profecía es que los curas y los obispos no le hacen caso a la Virgen de forma generalizada. La cuarta, la profecía del papado. Y la quinta, la de la niebla. Una cosa que no quiero que se nos pase, Arturo, voy a decir ya. Desde la Semana Santa del año 2020, estamos en un punto de no retorno, porque lo ha dicho la Virgen. En ese momento, después de 30 años, desde el año 90, que fue cuando empezó a correr el tiempo, la segunda treintena, hasta la Semana Santa del año 2020, pues una vez que se cumplió el plazo de los 30 años, señaladamente de Jueves a Viernes Santo del año 2020, ya no servirá ninguna luz humana, entendiendo por luz solución humana, ni económica, ni sanitaria, ni política. ¿Y eso qué significa? Tal vez el cielo, si en esos 7 primeros años de coexistencia de los dos papas, del año 2013 al año 2020, 7 años justos, de marzo a marzo, número bíblico, es marzo del 13 a marzo del 20, tal vez, como se estaba todavía dentro del plazo de los 30 años, se hubiera podido evitar la formación de la niebla. La niebla es un concepto espiritual, pero como no se hizo, se formó la niebla. Y entonces, a partir de ese momento, ya estamos en el descuento del partido. Vamos irremisiblemente al aviso, sí, sí o 20 veces sí. El aviso es la iluminación de las conciencias. Y en el tiempo que queda hasta el aviso, todos tenemos que pedir perdón a Dios. Hombre, esto no es original porque el cristiano siempre tiene que pedir perdón a Dios, pero ¿cómo no será la cosa que especialmente todos tenemos ahora que hacer un buen examen de conciencia, ir a un sacerdote de sana doctrina y pedirle perdón a Dios y llevar una vida lo más penitente posible? Quien haga eso, que no tema, porque llegará el aviso y será una persona considerada por la Virgen digna, justa, que tendrá luz y no sufrirá. Y esa venida parusíaca del Señor, la iluminación de las conciencias o segundo Pentecostés, pues va a ser un derramamiento de gracias. Pero en el extremo opuesto estarán aquellos que viven en pecado mortal. Y Dios es muy misericordioso y les dará a algunos una oportunidad para que se enmienden, pero también es verdad que muchos morirán de impresión. Así que tenemos que pedir todos perdón a Dios, especialmente vivimos ya en un continuo adviento parusíaco y no tenemos nada que temer, porque la Virgen lo ha dicho, que se nos quite el miedo. Si somos del grupo de la Virgen, ella nos va a librar de todo castigo, pero importante, no confundir cruz con castigo, no es lo mismo. Cristo no nos va a eximir nunca de la cruz, porque un cristianismo sin cruz es como un bocadillo de jamón sin jamón, es decir, la cruz siempre tiene que existir, pero de los castigos sí nos va a librar la Virgen, y del pecado nos va a preservar para que no pequemos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí estamos en manos de Dios y puede ser que terminemos mártires. Bueno, bendito sea Dios, si alcanzamos la gloria del martirio. Muy bien, Agustín. El aviso o iluminación de conciencias es un concepto bíblico, está en la profecía pública y en la privada. Lo tenemos en Garabandal, la Virgen en Umbe lo confirma y habla de castigo de aviso, ¿no, Agustín? Sí. Y bueno, pues es un acto de misericordia y de justicia de Dios para estos tiempos de tantísima confusión, donde estamos como ovejas sin pastor y es como un juicio en pequeño, decía Conchita de Garabandal, es como un juicio en pequeño. Cuando tú te mueres, ¿qué es lo que te pasa después de la muerte? Que vas al juicio particular. Vamos a ir sí o sí al juicio particular. Ahí nadie se va a poder poner en tu lugar, nadie. Entonces, que antes de nuestra muerte tengamos ese aviso, esa iluminación de conciencias, para este tiempo de tanta confusión, es un gran don de Dios. Y vamos hacia Él, estamos muy cerca de Él. Bueno, ¿por qué son poco conocidas estas apariciones, Agustín? Sí, son poco conocidas porque además los obispos españoles hicieron un acuerdo para no aprobar ninguna revelación de la Virgen. Esto os puede escandalizar, pero esto es una verdad, esto es una realidad.
que lo dijo poniendo la mano en una Biblia prácticamente el catedrático Sánchez Ventura, mariólogo experto, un hombre enamoradísimo de la Virgen, entregadísimo, que ya escribió un libro sobre Umbe, pero que se daba cabezazos contra la pared el pobre hombre, porque en los años 80 trataba de explicar Umbe y era imposible. Es que Umbe solamente lo hemos podido entender por pura gracia de Dios, Agustín sobre todo, que ha recibido ese don, a partir del año 2021. Antes era imposible, porque las profecías no estaban cumplidas, pero ahora que están cumplidas, ahora lo entendemos. Y eso no se podía entender. ¿Y qué hicieron los obispos españoles? Como decía Sánchez Ventura, uno de ellos, el que fue obispo de Garabandal, ¿cómo se llamaba este hombre? Del Val, don Juan Antonio del Val, gracias, don Juan Antonio del Val se lo dijo. Le dijo que ellos habían hecho un pacto para no aprobar ninguna aparición mariana. Y de esa manera, bueno, pues un poco ir a lo fácil, ¿no? No aprobamos nada, tampoco condenamos, lo dejamos ahí todo en el aire, y ahí tenemos Garabandal está en el aire, ni aprobada ni condenada. Umbe está en el aire, bueno, como que para que se atrevan a condenarlo, una cosa que es evidente que es verdadero. O sea, Umbe es clarísimo que es verdadero. ¿Quién va a ir contra los milagros que son evidentes? Es que hay muchas evidencias de verdad. Y bueno, y todo lo demás que hemos dicho. Entonces, por eso son poco conocidas, porque, entre otras cosas, los obispos españoles no ayudan a que sean conocidas. Porque nosotros empezamos a hablar de estas apariciones en mayo de 2021 y después transcurrieron 9 meses en los cuales no hablamos absolutamente nada de Umbe hasta febrero del 22, ya lo hemos dicho, ¿no, Agustín? Sí, porque no sabíamos que teníamos que hacer nada más y en febrero del 22 pasó eso, ¿no? Que nos dimos cuenta de los cambiazos. Se restituyeron y unos meses más tarde sucedió algo que no nos esperábamos, y es que esa profecía tan difícil que nosotros habíamos explicado parcialmente en el año 21, pues bueno, Arturo le censuraron los canales y volvió a subir algunos vídeos y apareció una monja que vio la otra cara de la moneda. Para que nos situemos, era como que nosotros habíamos visto una cara de la moneda, pero la otra no. Y es increíble cómo ni siquiera en Bilbao, bueno, fue un vídeo que tuvo miles y miles de visualizaciones, ni nosotros mismos vimos la segunda cara de la moneda. Y recuerdo perfectamente que estaba yo en San Fernando, mi hija jugaba un partido de baloncesto, y me llamaste. Agustín, esto es importantísimo, no ha llamado una monja y ha explicado el mensaje. Yo me asusté porque el mensaje dije, central. A ver si nos hemos equivocado. Bueno, no pasa nada, pedimos perdón. Pero bendito sea Dios que no. Lo que vino la monja era a ver la otra cara de la moneda. La palabra clave es la palabra próximo. La palabra próximo... bueno, ¿por qué no lees el mensaje central? Sí, ponlo, que lo vea. Es el mensaje central de 23 de mayo de 1971, que eso era imposible de entender, muy difícil de entender. Pero cuando se entiende se ve facilísimo. Sí, este es el mensaje central y contiene dos profecías muy difíciles de entender. La del papado, para poder entenderla, hay que unir este mensaje al del testamento, que se abrió sobre la notaría en marzo del 90, que fue cuando empezó a contar la treintena para la niebla. Desde marzo del 90, 30 años, nos vamos exactamente a la Semana Santa del 20. Y para poder entender la profecía del papado, también hacía falta entender un mensaje que la Virgen dio en 1969, aislado, bastante misterioso. De repente ella dijo, literalmente, este papa, hombre violento, pagará por su pena. Bueno, y ahí quedó la cosa. Eso lo dijo el 8 de junio del 69. Y el 13 de diciembre del 69, justo el día en el que supuestamente recibió la ordenación sacerdotal Jorge Bergoglio, 13 de diciembre del 69, un ángel le dijo, 6 meses y pico después de lo que dijo la Virgen, este papa hombre violento, no olvides lo que has prometido. Claro, hubiera sido muy descarado si la Virgen el 13 de diciembre del 69 hubiera dicho este papa hombre violento. Claro,
que la Virgen sabe cómo decirlo. Entonces, 6 meses y pico antes, dijo este Papa hombre violento. Pagará por su pena. Pagará por su pena canónica, porque el Salmo 97 dice que el trono de Dios se asienta sobre la justicia y el derecho. Dios fundó una iglesia y el Papa, asistido por los cardenales, tiene toda la potestad para establecer el derecho canónico. Y si alguien voluntariamente llega a conculcarlo y a hacer trampas, está yendo contra la justicia y el derecho de Dios. Y eso acarrea pena canónica de excomunión. Bueno, ya teníamos la sospecha de que si la Virgen llega a Umbe y habla profusamente de un Papa al cual ella reprueba de 9 maneras diferentes al Papa. Dicho de forma llana, le da un repaso, con elegancia, claro, pero había que demostrar quién es ese Papa, porque si no lo demuestras, no vale con decir, es el sucesor de Benedicto. Había que demostrarlo. Y este mensaje permite demostrarlo. ¿Por qué? Dice, en el tiempo, si no, bueno, va a empezar a leer. Por todos mis hijos, mis ansias y mis dolores no tienen fin. Grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. La gran apostasía, grandes faltas de fe. Si no se nos hace más caso, aquí viene la jugada para despistar a todo el mundo. Señaladamente de jueves a viernes santo, y remarca, dentro de 30 años, a principios del siglo, o sea, a los enemigos los pone a mirar a las Torres Gemelas, por ejemplo, en el año 2001, porque si eso se dijo en el 71, se formará una niebla que no veréis los unos a los otros, no os servirá ninguna luz, durará todo el tiempo que haga falta. Frase fundamental, el durará todo el tiempo que haga falta, porque es la frase que nos permite correr el momento desde 2001, 30 años después, señaladamente a primeros de siglo, hasta el año 2020, porque la Virgen dijo durará todo el tiempo que haga falta. Y ahora viene la clave para identificar a ese Papa reprobado por la Virgen. Los justos y los dignos no lo sufrirán, todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios, es lo que hemos dicho antes. Esto es un aviso de castigo. En el periodo de tiempo que queda, hasta ese aviso de castigo, el aviso de Garabandal, que para muchos es un castigo, cambiarán 2 papas más. Aquí viene el meollo. El siguiente a este, tiempo de Pablo VI, será bueno, pero morirá pronto. Efectivamente, fue Juan Pablo I, fue bueno y murió pronto, a los 33 días, porque lo asesinaron. Eso está confirmado que lo asesinaron. Bueno, por la bendita animal del purgatorio, María Sima, pero bueno, no me quiero desvelar. Y el próximo será injusto. Claro, si uno coge literalmente y el próximo será injusto, el primero es muy fácil, Juan Pablo I, porque Juan Pablo I fue breve y bueno. El siguiente será bueno, pero morirá pronto. Ese está chupado, identificado. Pero el segundo es como tratar de saltar una montaña, porque no hay quien lo entienda. Y el próximo será injusto, claro. Inmediatamente en Bilbao cambiaron los mensajes y dijeron que el próximo, el injusto, era Juan Pablo II. No se partieron la cabeza, ¿verdad? Para concluir que después de Juan Pablo I venía Juan Pablo II, que era injusto. Y era santo. Y además decían, no, es que se puede ser santo e injusto. Eso es una burrada, porque el término injusto es todo lo contrario que santo, es réprobo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, porque estuvimos partiéndonos la cabeza 10 días, rezando, ayunando. Yo decía, como no seamos capaces de vincular este mensaje a Jorge Bergoglio, aquí no hay nada que hacer, porque si tenemos que explicar el mensaje, y yo no puedo. Entonces yo recuerdo que estaba en la adoración, Señor, que yo sé que son verdaderos, pero es que no sé explicarlo, ayúdame, que yo no puedo explicar esto, que no sé explicar esto. Y en un momento dado, después de varios días, cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla, vimos una cara de la moneda, la palabra próximo en el tiempo al aviso. Es decir, ese Papa injusto estará próximo al aviso. Claro, es Jorge Bergoglio, porque aunque Jorge Bergoglio se muriera mañana, cosa que no va a suceder, pero bueno, aún así estaría próximo al aviso. Entonces, en el diccionario de la Real Academia, la palabra próximo es suceso cercano en el tiempo a otro.
Y ahora la monja dio la segunda. Nos dijo, pero si es más sencillo, cuenta tú la segunda. No, es impresionante lo de la monja. La monja nos dijo, pero si, ¿cómo nos dais cuenta que es mucho más sencillo? El próximo se refiere al próximo cambio que hará la masonería eclesiástica. El primer cambio que hicieron fue el asesinato de Juan Pablo I. Y el segundo cambio que harán será el de Benedicto XVI, darle un golpe de Estado. Eso está demostradísimo. Eso hoy en día todo el mundo sabe que a Benedicto XVI le dieron un golpe de Estado. La mafia de San Galo, ellos mismos lo reconocieron ufanamente, que le habían dado un golpe. ¿Cómo se llaman sí, cardenales no, pero los de Estados Unidos, la Hillary Clinton y toda esta gente, toda esa gente también participaron en el globalismo satánico en dar el golpe de Estado. Sí. Bueno, a Benedicto lo machacaron, o sea, le bloquearon las cuentas, destituyeron al presidente del Banco Vaticano sin que se enterara, cuando eso solamente lo puede hacer el jefe de Estado, porque el Papa además es el jefe de Estado. Le robaron los documentos, lo amenazaron de muerte. Lo amenazaron de cisma. Amenazaron de cisma, no le hacían ni caso. Amenazas de muerte comprobadas desde China. Entonces hay personas que dicen, bueno, porque se hubiera dejado asesinar. Claro que sencillo hubiera sido, él encantado de que le maten y se va a descansar. Pero él tuvo un martirio blanco terrible, moral, muy duro, porque él lo que quiso es alargar el papado al máximo. Él ya sabía, como Juan Pablo II, que es lo que hemos dicho, que sabía Gregorio XVI. La masonería tenía entre ceja y ceja conseguir el papado sí o sí, por las buenas o por las malas. Malachi Martín cuenta que hicieron la entronización de Satanás en el año 63, en junio, y se hicieron un complot entre ellos de conseguir en un máximo de 50 años el papado. Esto lo tenían entre ceja y ceja. En el documento de Alta Bendita, que ya hemos dicho, de hace 200 años, se recogía eso. Entonces Juan Pablo II, ¿qué es lo que hizo? Cambió el Código de Derecho Canónico. ¿Para qué? Para que el Papa que renunciara al papado renunciara expresamente al munus petrino. Si no renunciaba al munus petrino, la renuncia no era válida. ¿Qué es lo que hizo Benedicto XVI? No renunciar al munus petrino. ¿Qué es lo que hizo al no renunciar al munus petrino? Conservar el munus. Siguió siendo el Papa. Él firmaba un libro que publicó per amore, por amor. Papa Benedicto XVI, PP, Pastor Pastorum. Y ya teóricamente había renunciado. ¿Quién puede firmar Pastor Pastorum? El Papa reinante. Eso la gente no lo sabe. Y seguía dando bendiciones apostólicas, algo que solo puede hacer el Papa reinante. Eso lo hizo Benedicto XVI después del 2013. Benedicto XVI sabía que él seguía siendo Papa en sede, ¿cómo se llama? Impedida. Porque la llave, San Pedro, en el año 68... Sí, esto es importantísimo. Esto es fundamental. ¿No hemos traído esa lámina? Pónsela que la vean. Pónsela que la vean, sí, en el 68. Sí, la tengo. Pónsela que la vean, sí. Esto es importantísimo. San Pedro viene en el año 68, antes de todos los mensajes fuertes, a presentarse y a entregarle la llave a la vidente. Sí. Esto no se había visto nunca. Esto nunca. En el año 68, en el día de San Pedro y San Pablo, San Pedro le entregó las llaves del papado a Felisa. En el año 69 empieza la batalla, el desenlace final, y la Virgen en ese año da pistas de algo que, bueno, es algo muy difícil de asimilar, y es que ese Papa no ha recibido nunca ningún grado del sacramento del orden sacerdotal. Ese grado. Eso es un escándalo. Eso porque lo sabemos. Primero porque de las palabras de la Virgen se infiere que no puede bendecir el nombre de Dios a los fieles, que es injusto y que pagará por su pena canónica. Pero gracias a que la Virgen nos dio en el 69 la pista esa, nos pusimos a buscar el diaconado por tierra, mar y aire. Bueno, y no apareció por ningún lado. Lo que sí apareció, ni en los biógrafos, ni en la Casa de los Jesuitas de Argentina, ni en la Curia, ni en la página del Vaticano, no hay ni rastro del diaconado. Eso está confirmado que no hizo el diaconado. Por tanto, significa que su ordenación sacerdotal es ilícita. ¿Y podemos decir que es inválida, sí o no? Sí, podemos decir que es inválida por dos motivos. Uno, porque la Virgen dice algo
de un papa que es imposible que no esté diciéndonos que es seglar. Dice, el papa no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles. Si fuera diácono, Dios no retira su palabra, Dios no es como los hombres. Cuando una persona recibe la gracia sacramental, pues aunque luego esa persona haga mal uso y esté en pecado mortal, pero Dios no retira esa gracia. Entonces, si Jorge Bergoglio hubiera recibido diaconado y fuera diácono, sí podría bendecir en nombre de Dios a los fieles. Pero no solamente no recibió diaconado, eso no ha aparecido en ningún biógrafo y no hay ni rastro. Además hicieron en el informe jurídico que apareció de un grupo anónimo, que se ve que vieron los capítulos de UMBE, creo yo, porque está en el libro, el informe jurídico canónico, demostrando las consecuencias que tiene que no sea diácono. Pues en ese informe se dice también que desaparecieron los datos. Claro, como en el Vaticano empezaron a sospechar de que estaban preguntando por el diaconado, borraron de la página oficial los datos del diaconado de Benedicto y de Juan Pablo II, para que no hubiera datos del diaconado de ningún papa. Y Jorge Bergoglio fue ordenado sacerdote ilícitamente seguro, y en boca de la Virgen inválidamente, por Ramón Castellano. ¿Quién es Ramón Castellano? ¿Quién era? Bueno, Ramón Castellano era el obispo emérito de Córdoba, Argentina, claro. Y eso fue una anomalía, porque Jorge Bergoglio, a quien tendría que haber acudido para ser ordenado sacerdote, una vez que ya era diácono, era a los titulares de la diócesis de Buenos Aires, a Aramburu y a Cagiano. Pero ¿qué pasa? Que como se saltó el diaconado, no quiso acudir a Aramburu y a Cagiano, porque le hubieran dicho Aramburu y Cagiano, pero si usted no es diácono, ¿cómo vamos a ordenarlo sacerdote? Entonces, ¿qué hicieron? Acudieron al obispo emérito Ramón Castellano, que estaba peleado, se llevaba mal con Aramburu y Cagiano a causa del Concilio Vaticano II. Él era un hombre bastante ortodoxo, no estaba de acuerdo, aquellos años eran muy convulsos y parece ser que Aramburu y Cagiano pues eran un poco más del espíritu postconciliar, por decirlo así. Y Ramón Castellano, que Dios le perdone, fue negligente porque no comprobó la ordenación diaconal de Jorge Bergoglio. Los jesuitas dijeron, aportando una prueba en una libreta que ni siquiera coincide con la información que dan sus biógrafos, que había sido ordenado diácono por el obispo de Morón, Miguel Raspanti. Bueno, Miguel Raspanti, en su biografía, se demuestra que no tuvo nunca nada que ver con los jesuitas, absolutamente nada. En el momento en el que se aparece Miguel Raspanti en relación a Bergoglio es con la traición de Yalix y Llorio, pero eso es otro episodio. En definitiva, empezamos a encajar el puzzle y vimos que efectivamente las 9 reprobaciones de la Virgen iban confluyendo en un papa, solamente uno. Ella le llama papa para que nos situemos, porque si no le llama papa, claro. Bueno, en definitiva, fue ilícita y nosotros que creemos que inválida. Para eso, canónicamente, se necesita una prueba diabólica, como dice el informe jurídico. Como no la podemos hacer, se quedaría en el aire la nebulosa de ¿es o no es realmente sacerdote Bergoglio? ¿Fue válida realmente o no? Quedaría en duda. Pero nosotros, acogiéndonos a las palabras de la Virgen, entendemos que es inválida, según las palabras de la Virgen. Pero, en fin, eso tampoco es que sea súper importante que sea una cosa u otra, pero es bueno que lo sepáis. Bueno, ¿qué más, Agustín? Benedicto está presente en UMBE también, claro, no podía ser de otra manera. Del estudio de UMBE hemos visto que el movimiento del año 2013 que hizo Benedicto fue inspirado por la Virgen. O sea, fue la Santísima Virgen la que movió a Benedicto, a ver, decir la Virgen es decir la Santísima Trinidad, obviamente, a hacer esa jugada. Fue una jugada perfecta, una jugada que consistió en retener el munus y dar un tiempo
para que pues, la verdadera y la falsa iglesia se fueran definiendo, la separación del trigo y la cizaña tan evangélica. Y Benedicto, pues en el año 2022, cuando falleció, en el día de su entierro, apareció la niebla de Umbe. Apareció la niebla de Umbe el día de su entierro, el 5 de enero del 23. Eso es impresionante, esa imagen, que la vais a ver, cómo queda cortada, descabezada el Vaticano. La cúpula de San Pedro desaparece en la niebla y el cielo nos está gritando que la iglesia se queda sin cabeza visible. Esta es la Basílica de San Pedro en un día sin niebla, ¿verdad? Bueno. Pues el día del entierro de Benedicto, bueno, pues aquí estuvo la niebla en el día del entierro de Benedicto. Bueno, el día que renunció Benedicto, el 11 de febrero del año 2013, cayó un rayo sobre la cúpula del Vaticano. Ese mismo día, un rayo sobre la cúpula del Vaticano. Y recientemente, bueno, habíamos dicho que San Pedro le entregó las llaves a la vidente, las llaves del papado van por Umbe. Se cumple lo que también se dijo en Garabandal. Cuando tocaban a muerto las campanas por Juan 23, la Virgen le dijo a Conchita que quedaban 3 papas. Dijo, bueno, queda un cuarto, pero uno no lo cuento porque será muy breve. Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto. Y las llaves, ahora, ¿quién tiene las llaves del papado? Es la pregunta. Bueno, las tiene la Santísima Virgen. ¿Y quién será el siguiente papa? Pues en Umbe también hay respuesta para eso. Entre San Miguel, entre San Pedro, la Santísima Virgen y San Miguel Arcángel, menuda terna, para un cartel, menuda terna, sabemos cómo va a ir el papado. Ahora estamos en un periodo de sede vacante, pero no porque seamos sede vacantistas al estilo de los que niegan el Concilio Vaticano II, sino porque es que el papa legítimo para la Virgen de Umbe ha muerto, lleva un año y pico. Entonces San Miguel Arcángel en Umbe dijo que el próximo papa, el papa de la Gran Tribulación, será asistido por el padre San Pío de Pietrelcina y que roguemos para que pueda aprobar los mensajes de la Virgen de Umbe. ¿Cómo lo reconoceremos? Bueno, ya el cielo tendrá sus formas, seguramente en el aviso o en el milagro, que será el último acto de misericordia de Dios, podremos saber quién es Pedro Romano. Bueno, Agustín, has explicado la imagen de San Pedro sin la llave, no sé si la veis ahí. Esa imagen ocurrió en un santuario de Argentina. Un rayo cayó fulminando la llave de San Pedro el día del cumpleaños de Bergoglio del año 2023. Eso es impresionante. O sea, este ya es el... Es que Dios ya no nos puede gritar con signos de forma más evidente. El día del cumpleaños de Bergoglio, horas antes de que saliera el documento Fiducia Supplicans, que salió el 18 de diciembre del 23, pues el 17 cayó una tormenta terrible en Buenos Aires y un rayo fulminó la mano y las llaves de San Pedro en un santuario mariano de San Nicolás. Aparición aprobada de la Virgen en Argentina. Yo creo que en fin, Agustín, eso yo creo que es bastante claro, ¿no? Que la llave no la tiene Jorge Bergoglio. Dios no, el munus lo retuvo Benedicto y Dios sí ha permitido a alguien con apariencia de papa, que se tome por papa, que bueno, que lo que no se entiende es cómo es posible que los obispos y los cardenales callen y mantengan esta situación, Agustín. Esto es lo que mucha gente no entiende, es difícil de entender, lógico. Sí, bueno, cada caso será cada caso. Algunos porque directamente son de la masonería eclesiástica y bueno, pues propician esta situación. Otros por miedo. ¿Cuáles son los dos enemigos de la humanidad? Los dos alfiles, ¿no? Nosotros hemos, en los vídeos que hemos hecho en internet, hablado de los dos enemigos que tiene la humanidad y la Iglesia, que son uno religioso y otro político, que están en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, la bestia del mar y la bestia de la tierra. El religioso, también llamado la bestia de la tierra,
en el mensaje central del 23 de mayo del 71 hay una visión que acompaña al texto y dice: vi que de una chimenea de la tierra salía una niebla que lo oscurecía todo en poco tiempo. Eso evoca a la fumata del Vaticano. Pues la bestia de la tierra es la bestia religiosa, o llamado falso profeta. La pregunta que se hace muchos, bueno, ¿es Jorge Bergoglio el falso profeta o no? Bueno, ya veremos. Tan sencillo como que si continúa y coincide con el líder político, que será la bestia del mar, el anticristo. ¿El anticristo aparecerá como qué? ¿Cuándo aparecerá el anticristo? Como un solucionador. Antes del aviso, hemos dicho antes que al aviso vamos irremisiblemente. Irremisiblemente. O sea, a mí me decía uno, no, pero si en España Santiago Abascal tiene mayoría absoluta, y digo, pero tú estás de broma, ¿no? Primero, ¿tú te crees que estos que lo manipulan todo, hacen trampa, van a dejar que... Y aunque tuviera, da igual, es que aunque tuviera mayoría absoluta el Cid campeador, que ya vamos hacia el aviso. Además, o sea, no permiten a nadie que no esté alineado con la Agenda 2030. Si no estás alineado con la Agenda 2030, no te permiten llegar al poder. No, claro que no. Pues entonces, vamos hacia el aviso y son los dos enemigos, el político y el religioso, los que van a provocar pues el derrumbamiento. Ya, recientemente lo hemos visto, un ejemplo para que lo entendáis, lo he publicado en mi último vídeo. El alfil político, por ejemplo, hablando un vocero de ellos, Yuval Harari, no sé si habéis oído hablar de este personaje, diciendo que la inteligencia artificial en los próximos años podrá crear una Biblia al margen de Dios, porque tiene un poder para crear una Biblia, un poder superior, que eso lo han soñado muchas veces y tal, y que eso va a ser posible próximamente, una Biblia creada por la inteligencia artificial. Y ahora resulta que Bergoglio contrata, ficha al gurú de la inteligencia artificial de Google. ¿Para qué se va a llevar a un gurú de la inteligencia artificial al Vaticano, Agustín? Para nada bueno. Igual que Bill Gates dijo que los niños tendrían que ser educados con inteligencia artificial. Ese es otro miembro del misterio de iniquidad, Bill Gates. Entonces, la Virgen, con enorme poder exorcista, viene para vencer a los dos enemigos, el político y el religioso. Todo esto está en la Sagrada Escritura, está en las revelaciones, en las locuciones al padre Stefano Gobi. Y ahora, hemos hablado de los dos enemigos. ¿Cuáles son las dos ideas fundamentales, las dos líneas generatrices de Umbe? Si tuviéramos que decir, resume Umbe en dos titulares. Pues resúmelo. Bueno, los dos titulares es, uno, la usurpación del trono petrino, tomar el vértice de la Iglesia por parte de Satanás a través de la masonería eclesiástica, que ya lo estamos viviendo, que era el tercer secreto de Fátima, y el otro es prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor, para la parusía. Esto es un tema que no se habla, los propios sacerdotes no están formados en el tema escatológico de los últimos tiempos, no saben apenas nada, pero es una realidad, es un dogma de fe. Jesucristo viene y va a venir. Todo el mundo lo resume o se quitan las pulgas diciendo, bueno, como nadie sabe el día ni la hora, pues ya está, ya no sé, ya veremos, ¿no? Pero oye, también el Señor ha dicho que no seáis hipócritas, que los signos de los tiempos hay que estar atentos e interpretarlos, ¿o no, Agustín? Por supuesto. Y en Umbe hay respuesta para estas dos fundamentales cuestiones. No puede haber nada más importante ahora mismo que ser consciente de que la Iglesia, según lo que nos dice la Santísima Virgen pura y dolorosa, que coincide con los signos de los tiempos y con las profecías, está en manos de su enemigo. O sea, eso Dios no se va a quedar cruzado de brazos, porque si eso es verdad, claro, y si no es verdad, ¿para qué viene la Virgen? Sería la forma contraria, ¿no?, de hacer la pregunta. O sea, si resulta que el papado está en buenas manos y que queda mucho tiempo para la parusía del Señor, ¿para qué viene? ¿Para confundirnos? ¿Para entrometerse? Serían apariciones falsas, pero no pueden ser apariciones falsas porque encajan con todo y porque contienen ya 5 profecías cumplidas. Es decir, son verdaderas, pero si no tenemos fe, por mucho que nos expliquen, hay muchas personas
muy versadas, pero o que son racionalistas, o que tienen lazos porque pertenecen a algún instituto de vida consagrada, a alguna prelatura, no digamos a alguna diócesis, o a Radio María, o a alguna universidad católica, y entonces siempre se aferran a algo, porque no quieren ver la realidad, pero es un grave error. Pero ¿qué dice el Señor? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿No? Y es Juan, un gran error, ¿por qué? En Juan, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? También. Es que eso no nos puede faltar, esa parte nuestra de fe, esperanza y caridad, porque los frutos que las personas saquen de Umbe no van a ser a base de ser muy inteligentes, a base de conocer mucho, tener muchos estudios. No, hombre, eso ayuda, porque el nivel hoy día es lamentable. La gente no sabe ni cuáles son los 4 evangelistas, ni quién bautizó a Jesús, la gente no sabe nada. Pero no es suficiente, igual que no es suficiente con decirse devoto de la Virgen y rezar el rosario y llevarle flores a la romería en mayo. Eso está muy bien y hay que hacerlo, pero hay que creer en sus palabras, porque si no, ¿para qué vino? La única forma sería decir, bueno, estas apariciones son falsas, bueno, porque se contradicen, porque, no, en fin, bueno, pues entonces a lo mejor sí, podríamos decir que son falsas, pero es que son verdaderas, por sí mismas. Es como el Señor, el testimonio del Señor lo daba su Padre, lo daban los milagros y el Espíritu Santo lo daba hablando la verdad que oía el Padre. Sí, nosotros resumimos todo, fijaos también en esta frase, la Virgen nos blinda frente al misterio de iniquidad y todos sus engaños. Nosotros venimos insistiendo que estamos viviendo actualmente el número 675 del Catecismo. No sé si lo conocéis ese número, pero cuando lleguéis a casa, buscarlo en Google o en vuestro catecismo, si lo tenéis, de Juan Pablo II, y el 675 lo explica perfectamente. El misterio de iniquidad se está revelando mediante una impostura religiosa que va contra nuestra fe, contra la fe de la Iglesia, que nos quiere diluir la fe de la Iglesia, que nos la quiere cambiar, que la quiere traicionar. Y así se está manifestando el misterio de iniquidad ante nuestros ojos. Ya la Virgen en los años 90 manifestaba que le preocupaba la apostasía. Se lo dijo al vidente de Chiviritabé, que era una familia que tuvieron una imagen de la Virgen que lacrimó, lágrimas de sangre, incluso en los brazos del obispo derramó lágrimas de sangre la Virgen. Y le dijo a la familia que le preocupaba, que cuando él fue a hablar con el cura, que era su director espiritual, que me ha dicho la Virgen que le preocupa la apostasía. ¿Eso qué es? No sabía. Y el cura entonces se dio cuenta que ese hombre no mentía, ¿sabéis? Que era la Virgen la que le hablaba. En los años 90, imaginaos ahora la apostasía que vivimos. Bueno, pues la Virgen nos blinda frente al misterio de iniquidad. Agustín, es que la gente no es consciente de la potencia que tiene para engañar el misterio de iniquidad y que esto es una batalla espiritual terrible. Sí. Que se disfraza de ángel de luz. Cuenta lo que pasó en Umbe, que se disfrazó. Un 13, es que las fechas en Umbe son impresionantes. Un 13 de marzo de 1972, la Virgen le dijo a la vidente: te confunde Satanás. Satanás se disfrazó como de la Virgen y engañó a la vidente. Un 13 de marzo. Y dijo la Virgen: mira cómo voy vestida, porque había algún defecto en el vestuario. Pues un 13 de marzo del año 2013 salió Jorge Bergoglio al balcón. Coinciden las fechas, un 13 de marzo, y no fue vestido apropiadamente. Salió sin la muceta. La Virgen habla de esa manera para que vayamos relacionando fechas y podamos obtener la información. Porque en Umbe la información proviene de la relación entre las fechas, de los mensajes, de los fenómenos sobrenaturales y de las visiones. La vidente tiene visiones que dan una información riquísima. Por ejemplo, las parusíacas. Ya la parusía del Señor está muy cerca. Decimos que el aviso está cerca. La generación de la higuera, el Señor dio la parábola más corta del Evangelio. Creo que son 22 palabras o 21, según la traducción. La parábola más corta es la de la higuera. Y el Señor habla en tipo y antitipo, y entonces lo que le pasó a Jerusalén, eso le va a pasar a esta generación, por no haber creído. Y le preguntaron sus discípulos: ¿cuándo sucederá todo eso?
porque, claro, se quedaron pasmados cuando oyeron al maestro hablar de la destrucción del templo de Jerusalén. Y el Señor respondió en antitipo, dijo: cuando veáis que la higuera echa brotes, la higuera echó brotes el 14 de mayo, bueno, los brotes los echó antes, pero se constituyó, por decirlo así, o se plantó el 14 de mayo de 1948. Las personas nacidas más o menos ahí, en 1948, pertenecen a la generación de la higuera. Llevamos 76 años de la generación de la higuera, desde 1948 hasta 2024. Entonces, una generación son 70 años o, dice el Salmo 90, que puede llegar hasta 80. De forma que el Señor, en el año 30 y tantos de su época, ya estaba diciendo que a partir de 1948 no iba a pasar esa generación sin que Él viniera, como así va a suceder, porque el aviso solamente Dios sabe, pero va a ser antes del año 2028 seguro, porque entre otras cosas no podemos estar indefinidamente sin una cabeza válida en el papado. Las profecías hablan 2 años y llevamos 1 año y pico, por eso el aviso está muy cercano y no hay más que ver cómo está Rusia, por ejemplo, y cómo está España. Antes del aviso, a mí la gente me pregunta, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar 3 cosas antes del aviso. Sí, eso es importante, dilas, eso es importante. Antes del aviso, si alguien dice, como es el día que nadie sabe, ¿puede ser dentro de 4 días el aviso? No. ¿Por qué no? Porque antes del aviso tiene que pasar de forma generalizada catástrofes y enfermedades, como dijo la Virgen Puredorosa en Umbe, en 2 fechas relacionadas. Catástrofes y enfermedades, y que haya mucha mortalidad y la situación esté endiablada. Y después de esas 2 circunstancias, que parece ser que están cerca, catástrofes y enfermedades, se verá una cruz en el cielo. Hay profecías que dicen 7 días, la cruz de Tozulé, no se sabe. Esa cruz es la cruz que la Santísima Virgen dijo que se descompondría y ese será el aviso. Esa será la primera manifestación de la parusía. Y luego la Virgen en un dijo: vengo por mis hijos, primera manifestación de la parusía que es el aviso, vengo por toda la humanidad, porque explica por qué de primera no puede venir por toda la humanidad. Hombre, porque necesita primero que la gente se encuentre preparada, que puedan aceptar a Jesucristo, ¿no? Entonces, primero con el aviso, ya hay toda la humanidad va a poder entender cuál es la verdad de Dios. Ahí nadie va a poder decir que no cree en Dios. ¿No es así? Claro, y habrá tiempo para que... Ahora vamos a entrar con el aviso en la última semana de Daniel, la semana 70, está profetizada. Por cierto que en Umbe también podemos comprender con plenitud el capítulo 12 del profeta Daniel. Bueno, si te parece, llevamos ya 1 hora, podemos ir concluyendo para que la gente pregunte, porque puede ser casi más interesante que haya un feedback entre nosotros, porque ya os podéis estar cansando, ¿no? Sí, vamos a concluir diciendo las 3 etapas de la parusía y que estamos en la pasión de la Iglesia, que nadie lo dude. ¿Estamos en qué día de la Iglesia? Ah, en el Sábado Santo, que esa es otra. ¿Por qué la Virgen aparece enlutada en Umbe? Porque estamos en el Sábado Santo de la Iglesia. Nosotros de Umbe hemos podido establecer el cronograma de la pasión de la Iglesia, que básicamente es Jueves Santo, lo podemos referir a Benedicto, aunque ya la Iglesia venía sufriendo su pasión desde tiempos de Juan Pablo II. Desde el 2005 al 2013 había un único Papa a ojos del mundo, Benedicto. Del 5 al 13 se podía celebrar la misa, obviamente, en unión a Benedicto. Comenzó el Viernes Santo de la Iglesia cuando salió en el año 2013, eso está explicado en Umbe. Y el Viernes Santo de la Iglesia, el vicario como su señor murió y dio término al Viernes Santo, el 31 de diciembre del 22. De forma que ya estamos en el Sábado Santo. La Virgen en Umbe, la señora del Sábado Santo, se presenta enlutada y nos dice que las 2 primeras manifestaciones de la parusía, bueno, las 2 no, las 3, porque la última será la que cierre el Sábado Santo y de paso al domingo de resurrección de la Iglesia, que será el triunfo del reinado eucarístico. Pues son el aviso, vengo por mis hijos, la segunda mitad de la semana, vamos a suponer que el aviso es a final de este año, pues el vengo por toda la humanidad sería
en el 27, por ejemplo, 28, y ahí, en ese momento, cuando ella viene por toda la humanidad, a partir de ella empieza el gobierno tiránico del anticristo, como está profetizado. Son 3 años y medio. En ese momento, que todavía queda un poco, se van a derramar las 7 copas de la ira. Quien no se ponga la marca de la bestia no podrá comprar ni vender. Nosotros pensamos que han hecho un ensayo con todo. Exactamente. Lo que hemos tenido en el 2020 ha sido un ensayo de la marca de la bestia. El que no se ponga la marca de la bestia es bíblico, no podrá comprar ni vender. Eso lo conocéis, ¿verdad? Lo sabemos todos, ¿verdad? Pues hemos tenido el ensayo con lo del 2020, que no podías viajar, que no podías entrar en tal sitio, que no podías hacer tal cosa. Lo que pasa que era un abuso de derecho, pero era más que nada un chantaje, porque si tú le echabas valor podías al final. Pero es que llegará un momento en que realmente no podrás comprar ni vender. Eso se va a cumplir, porque las profecías públicas se cumplen sí o sí. Ese será el tercer apagón eucarístico. El primer apagón eucarístico profetizado en Umbe fue cuando empezó la niebla, Semana Santa del 20. El segundo estamos cerca, que está relacionado con el aviso. Pero como la Virgen sabe que de primera no puede venir por toda la humanidad, si muchos no están ni bautizados, están en pecado mortal, son masones, no. Entonces Dios es tan misericordioso que primero viene y da el aviso, la iluminación de las conciencias. Y después da un tiempo para que la gente se enmiende y se adhiera a la fe católica. Y eso es lo que nosotros llamamos la parusía por fases. Es decir, la segunda venida de Cristo es única para todos. Hay una sola segunda venida. Esto es dogma de fe. Jesucristo vuelve para poner a sus enemigos por estrado de sus pies, porque para eso es Dios. Entonces Dios da un tiempo, nos ha dado un tiempo. Por eso hablamos del fin de los tiempos. El fin de los tiempos empezó con la muerte y resurrección de Cristo, empezó el fin de los tiempos. Ahora estamos, empezaron los últimos tiempos, ahora estamos en el fin de los últimos tiempos, porque las cosas tienen un principio y un fin. Y el Señor viene, los signos son muy claros, y no hay que tener miedo. Lo que hay es que tratar de estar preparado, igual como la muerte, que viene sí o sí, nos va a venir. Entonces hay que procurar estar preparados para la muerte y para la segunda venida de Cristo, porque los signos apuntan a eso. Pero hemos entendido en Umbe que la parusía es única para todos, pero por fases. ¿Qué significa por fases? En el aviso, antes del inicio de la gran tribulación, y luego ya para el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones, todos los que es para todos, le esperemos o no le esperemos. ¿Qué diferencia hay con respecto a las otras dos? Pues que las dos primeras manifestaciones, los únicos que verán a Dios serán aquellos dignos, justos, que tengan luz, los que estén en la vía iluminativa y se hayan purificado de sus pecados. Y esos estarán amparados por la Virgen, recibirán el segundo Pentecostés en el aviso, está cercano. En la mitad de la semana, justo antes de que comiencen los 3 años y medio brutales de persecución con la imposición de la marca de la bestia, en ese momento la Virgen viene por toda la humanidad y ahí se formarán 2 grupos, que nos dijo San Miguel Arcángel. El grupo de los arrebatados, el arrebatamiento es católico, lo que pasa es que los protestantes han hecho mal uso y los católicos siempre hemos reaccionado, pero viene la Sagrada Escritura, el arrebatamiento, y el grupo del pequeño resto del Apocalipsis. No tiene nada que ver llegar a la gran tribulación siendo el pequeño resto apocalíptico que ser del grupo enemigo de Dios, que va a sufrir muchísimo y va a morir la mayoría si no se enmiendan. Bueno, Agustín, yo creo que no les debemos de cansar más, porque es que esto es muy denso, es que esto hay una información. Enséñales el libro. El libro, fruto de 2 años de trabajo, tenemos 23 capítulos de media hora que os recomendamos, un B básico. Nosotros no ganamos ni un euro, lo hacemos esto gratuitamente por amor a la Iglesia y al papado. La gente que nos critica es porque están en la superficie, escuchan con superficialidad y no entienden realmente, y les falta mucha información. O sea, la gente no sabe realmente lo que se cuece en la Iglesia y cuál es la realidad. Pero si supieran, no nos criticarían. Sabían que amamos a la Iglesia y al papado y a la verdad, y lo único que queremos es advertir lo que ha hecho la Virgen. Una madre, ¿cómo no va a advertir a su hijo si ve que le va a atropellar un coche o que va a hacer una barbaridad? Le pega un grito, le hace lo que sea. El padre Gruner, un gran especialista en Fátima que ya ha muerto, vio que después del aviso los sacerdotes iban a desfallecer. Es verdad. Iban a desfallecer.
O sea, va a ser dificilísimo encontrar un sacerdote para confesarse bien. No hay que dejarlo para ese momento. Sí. Estamos en Cuaresma encima. Hay que hacer un buen examen de conciencia. Cada vez es más difícil hacer un buen examen de conciencia, Agustín, porque nos están quitando el sentido del pecado, nos están incluso bendiciendo al pecado, nos están oficializando el pecado y la gente cada vez con menos formación, pues... En fin, yo creo que podemos darles paso si quieren preguntar algo. ¿Te parece? ¿O quieres Sí, no, simplemente el Santo Rosario. El Santo Rosario es fundamental en UNBE. Gracias a la Virgen entendemos la importancia del rezo del Rosario y la parusía por etapas. La parusía viene explicada por etapas en los Evangelios. Nuestro Señor en sus discursos escatológicos habló del aviso, de los arrebatamientos, del juicio de las naciones, todo está en el Evangelio. Todo. Lo que pasa es que el Señor lo dio de forma encriptada, como decía Castellani, hasta que no llegaba el momento. Exacto. No se entiende bien. Y entonces la gente lo funde todo, confunden juicio de las naciones con juicio final, piensan que la parusía sí es el juicio de las naciones, pero que es todo a la vez, todo junto. No, eso no es así. La Virgen lo explica y además lo que hemos entendido es la posibilidad, la más misericordiosa y la más esperanzadora. Y la más justa también. Y la más justa, es la mejor. El libro son 101 preguntas y respuestas. De verdad que os lo recomendamos. Quien no lo quiera comprar, porque no se quiera gastar 9 euros, que nosotros no ganamos nada, pero quien lo quiera tener, lo tiene gratis en PDF. 101 preguntas y respuestas, donde abordamos los dos temas, las dos líneas, la toma del papado y la inminencia de la parusía, cómo prepararnos bien para recibir al Señor. Entonces yo os lo recomiendo, porque esto es muy denso, hay que trabajarlo un poquito. Claro, nosotros llevamos 2 años a fondo y a vosotros os sonará chino a la mayoría, ¿no? Me imagino. Y lo último para España, ya que estamos en España, la Virgen dio algunas profecías para España. Podemos asegurar que nos vamos a librar de la guerra, eso sí. La Virgen dijo, libraré de las guerras a España. Podemos estar tranquilos de que aquí no va a caer ningún misil y nos va a freír. Pero sí puede haber revoluciones. Pero de todo lo demás no nos vamos a librar. La Virgen dijo el 4 de junio del 72, esta nación comete muchos errores contra la Iglesia. Y lo más duro que dijo para España, que lo tenemos aquí ya, de la mano del gobierno junto con los demás, son 6 azotes los que vienen ya para España. 6 que están ya. Malas cosechas, disturbios sangrientos, crisis, hambre, muerte y enfermedades. La Virgen dijo literalmente, vienen días de purificación para España, y añadió para toda la Iglesia. La Iglesia del Papa Francisco, porque es la que tenemos ahora, esa Iglesia no es verdadera. ¿Por qué? Porque la Virgen dijo, la Iglesia parecerá que desaparece. Esto es importante. Y quedará como destruida. Para todos aquellos que nos dicen, no puede ser porque el Señor dijo, efectivamente, que las puertas del infierno no prevalecerán. Por eso la Virgen no dijo, la Iglesia desaparece. No, dijo, la Iglesia parecerá como que desaparece. Y parecerá, no que desaparecerá, sino que parecerá y quedará como destruida. O sea, vamos a quedar muy poquitos. Es importante, Agustín, que la gente sepa que el objetivo número 1 del enemigo de la Iglesia es la Eucaristía, ¿eh? Aquí tenemos a un gran misionero eucarístico, nuestro querido hermano Ricardo. Y sí, ponte en pie. Ricardo es un hombre entregado a Jesús Eucaristía, nuestro Señor, y él lo sabe mejor que nosotros. El ataque es contra Jesús Eucaristía. De momento, con muchas profanaciones, máximas profanaciones, máximo desprecio. Y llegará un día en que los enemigos conseguirán su gran sueño dorado, es quitar a Jesús sacramentado, su presencia sacramental. Eso lo van a conseguir porque Dios lo va a permitir. Es una profecía pública que se va a cumplir, sí o sí. Las profecías públicas se cumplen, porque Dios no miente. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar preparados, porque sin Jesús Eucaristía, lo decía San Pío de Pietrelcina, no puede funcionar el mundo, puede funcionar de muchas formas, pero sin la misa no. Entonces la van a quitar de circulación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Bueno, ya veremos, pero estemos atentos. La Virgen en UNBE se refiere a ese momento en el que impondrán la marca de la bestia. Estoy hablando como el Apocalipsis, capítulo 13. La marca de la bestia, bueno, el número de la bestia sabemos que es el 666,
y la marca de la bestia sea algo que quien no lo tenga no podrá comprar ni vender. A ver, no va a poder trabajar, no va a poder tener nada. Y pueden quedar para eso pocos años. Es que nosotros no tenemos... A ver, yo tengo 3 hijos que son adolescentes. En condiciones normales, a mí no me da tiempo a ser abuelo en este mundo que ya se termina. En condiciones normales no hay tiempo. Lo cual no significa que yo no siga viviendo por mi día a día, claro. No sería de Dios quedarse sentado en un quietismo, en una resignación. No, eso no es de Dios, eso no lo quiere Dios. Quiere que estemos, que nos encuentre a la vuelta el novio. Cuando vuelva, vendrá cuando él diga, porque para eso es el novio. Y lo que tenemos que hacer es ser diligentes, como las vírgenes prudentes. En definitiva, la batalla es contra la fe. Esto lo dijo Fulton Sheen. Estamos ante la batalla apocalíptica más grande jamás imaginada. Lo dijo hace 70 años. Ya se están... Y lo dijo Juan Pablo II. La batalla entre la Iglesia y la antiiglesia, entre Cristo y el anticristo. Esta es la realidad. Estamos sumergidos en esa realidad. La antiiglesia está dentro de la Iglesia. Y nos hace la guerra desde dentro a los que somos Iglesia. ¿No prevalecerá? No prevalecerá. Pero no prevalecerá contra ti, que eres Iglesia. Si tú permaneces fiel. Contra ti no va a prevalecer, contra lo institucional sí. Lo dijo la Virgen en la Salet. ¿Qué es lo que dijo en la Salet? Que el Vaticano se convertiría en la sede del anticristo, ¿o no lo dijo? Claro, pero si es que además, ¿no fue acaso nuestro Señor traicionado y entregado desde dentro por uno de los suyos y los demás eran ignorantes? ¿Eso sucedió? Eso sucedió. Pues lo mismo está profetizado para la Iglesia. La gran ramera del Apocalipsis, que viste de púrpura y escarlata. Claro, pero será la Iglesia que se deja arrastrar por la antiiglesia. Entonces nosotros, y en un momento que no nos podemos dejar arrastrar por ello. Bueno, yo creo que ya les podemos dejar paso, ¿no? Sí. Estamos viviendo el 675 del Catecismo. Por favor, leed el 675 del Catecismo porque lo resume muy bien. Entonces tenemos que tomar partido, hay que elegir con quién queremos estar. Muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y la Virgen en Umbe termina con un mensaje de ella está contenta con Umbe. Ella es una promesa que al final su inmaculado corazón triunfará, porque Dios lo quiere así. Dios quiere vencer a través de la capitana de los ejércitos, de la Santísima Virgen, la mujer de sol, y quien no crea en ella, quien no le diga un sí, quien no rece el rosario todos los días, o sea, a estas alturas, que una persona no rece el rosario al día, yo no lo concibo. Sí, uno mínimo, desde luego. Yo no lo concibo. O sea, eso es que vamos, yo me quedo antes sin comer que sin rezar el rosario, porque no es suficiente con eso. Me refiero que no podemos limitarnos a rezar el rosario y ya está. No, hay que rezar el rosario y van a venir muchas luces y va a aumentar nuestro compromiso para creer en la Virgen. Y bueno, además es que llega un momento que uno, si reza el rosario a diario, el pecado mortal prácticamente no le muerde. O si le muerde, se arrepiente y se confiesa pronto. O si no, abandona el rosario. Porque entraríamos en una esquizofrenia. Alguien que sepa, que sea consciente de que vive en pecado mortal y reza el rosario, no. Sí. La Virgen lo saca del pecado mortal, salvo que abandone el rosario, claro. Sí, desde luego la Santísima Virgen María es clave y es fundamentalísima para este fin de los últimos tiempos, porque así lo quiere Dios. Quien no sea como un niño para escuchar a la Virgen y obedecerla con docilidad, pues lo va a tener crudo. Quien no le haga caso a la Virgen y le obedezca y rece el rosario, lo va a tener crudo. No digo que imposible, pero es que las gracias hay que pedirlas. Y sin las gracias que vienen de la Virgen, difícilmente vamos a poder vencer, porque el misterio de iniquidad está desatado, y cada vez más, hasta que llegue el anticristo y se presente engañando a muchos, porque va a engañar a muchos. Porque cuando nosotros estemos agobiadísimos en una situación mala, de sufrimiento, de caos, y venga alguien con la apariencia de que nos resuelve los problemas y nos da tranquilidad, pues la mayoría de la gente se va a tragar la mentira.
La Virgen en Umbe, haciendo referencia a la marca de la bestia, justo en los mensajes que se sitúan en la mitad de la última semana de Daniel, es decir, justo antes de los 3 años y medio finales de Copas, dijo: Dios da un don que no se puede comprar ni vender. Ya nos está diciendo que en ese momento muchos cambiarán el don de la vida eterna por esa marca, sí, para poder comprar y vender. Sí, por favor, esto de verdad, tengámoslo claro, estemos dispuestos, pidamos la gracia, por favor, pidamos la gracia de estar dispuestos a perderlo todo, pero nunca ni la fe ni la fidelidad al Señor. Porque ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero o poder llevar una vida, entre comillas, normal si perdemos el alma? Esto es absurdo. Pero el hombre estamos haciendo cosas absurdas. Y la gente se suicida y la gente no tiene sentido. La gente está perdidísima. ¿Por qué? Porque no viven verdaderamente en Cristo y María. Hay que vivir en Cristo y María. Es que la Virgen es Madre de la Iglesia, y en Umbe, además de las 2 líneas generatrices, que la Iglesia está tomada y que el Señor viene pronto a la parusía, ella da una catequesis sobre los 7 sacramentos. O sea, ella no enmienda nada, ella no cambia nada, ella da plenitud, potencia, y nos dice, pues eso, oración, sacrificio, ayuno, los 7 sacramentos. Y sobre todo nos sitúa en este tiempo, en entender este tiempo para no ser engañados. Bueno, sí. Sí, la Virgen dejó un agua bendecida, un pozo a perpetuidad, se han producido 500 curaciones. Más de 500. A Umbe no se la han cargado por 2 motivos. Creemos que por 2. Uno, porque como es verdad que desde el año 69 ha habido muchas curaciones. Incluso un muerto resucitó, un jesuita. Bueno, ha habido de todo, ciegos, cojos, de todo. Claro, tumbar algo como falso cuando hay mucha gente que se ha curado allí, eso impone un poco de respeto. Y la segunda, como no la entendían y no daba un ruido, y parecía, bueno, sí, que hay un agua que cura. Parecían fallidas porque no se entendían los mensajes. No se entendían, esto aquí ha pegado un patinazo la vidente y le han colado un gol por la escuadra. Porque se quedaron tranquilos. Ya está. Pues entre una cosa, si no, hubieran hecho allí un hotel para turismo rural o algo así. El agua tiene un poder exorcístico tremendo y una promesa de que si pasas tus sacramentales, tus medallas, tu rosario, lo pasas por el agua, lo sumerges y tal, te da un poder de protección, dice la Virgen, para los momentos más difíciles que vamos a pasar. Yo os recomiendo que vayáis a Umbe. Si podéis... Pues queremos terminar con un mensaje de esperanza. Bueno, la Virgen triunfa, el Inmaculado Corazón de María triunfará. En el año 75, la Virgen dijo lo siguiente, que es muy bonito, muy bonito. Cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís un pecador, me cerráis una herida. Estoy muy contenta con Umbe. Yo os tengo a todos bajo mi manto. Al decir esto, la Virgen estrechaba sobre su corazón a los fieles que se reúnen en Umbe y se mostraba muy sonriente. En varias de sus apariciones, la Virgen ha repetido: el agua seguirá curando. Que el agua cure es una señal de la veracidad de sus palabras. Cuando a la vidente le pedían una señal de que se le había aparecido a la Virgen, bueno, porque en Umbe hay presencia de ángeles, de santos, es una puesta en escena bellísima. Pero aquellos curas de Vizcaya de los años 70 eran renuentes a creer y le pedían una señal a la Virgen. Y ella siempre decía: el agua seguirá curando. Pero ya en nuestra época no es únicamente el agua seguirá curando, que sigue cumpliéndose, por supuesto, sino y mis palabras se están cumpliendo porque hay profecías que ya he dado y otras que quedan. Hemos dicho que se han cumplido 5, quedan bastantes más, quedan las mejores, en el sentido de que si de verdad somos dignos y justos, pues no vamos a sufrir, no vamos a temer el castigo. ¿Puede haber algo peor que condenarse? Nada, que verse delante de Dios con el alma negra como el hollín, que decía Santa Teresa de Ávila. Eso tiene que ser lo peor del mundo. Pero ella, la Virgen, viene para ponerlo fácil, para ayudar, para salvar, para advertir. Si no hubiera sido por la Santísima Virgen y por Benedicto, estaríamos
perdidísimos para interpretar este final de los últimos tiempos. Esa jugada que hizo Benedicto, inspirada por la Virgen, que está explicada en Umbe, nos ha permitido entender por dónde vamos. Y ahora, ¿cómo está el mundo? Va cuesta abajo sin frenos, tanto política como espiritualmente. ¿Cómo está España? Bueno, pero no se tienen que desanimar. No, pero es que no hay que desanimarse. A ver, el Apocalipsis, hemos dicho antes las dos caras de la moneda. Siempre nos suena por las películas de Hollywood, los castigos. Concluye. Pero hay que verlo por el lado bueno, que es el de la Virgen. Así de sencillo. Hay que verlo por el lado bueno, como la muerte. La muerte puede ser lo más terrible, pero lo mejor, ¿no? ¿Qué decía Castellani? Cuanto peor, mejor. ¿Por qué? Cuanto peor, mejor. ¿Qué significa eso? Pues porque este mundo tiene que concluir. Porque el triunfo es extrahistórico, ¿no? Extrahistórico, es un triunfo extrahistórico. El gran cura jesuita Castellani, que nos cuesta mucho despegarnos de este mundo, esa es la realidad. Claro, decía que hay tres momentos que son de Dios, como en una obra de teatro, planteamiento, nudo y desenlace. Bueno, creación, redención y falta la parusía. En esos tres momentos, creación, redención y parusía, los enemigos de Dios, el diablo y sus ángeles, con la cooperación del hombre, ya se pueden poner como se pongan, que no van a torcerle el plan a Dios. La creación es obra de Dios, la redención es obra de Dios y la parusía, la segunda venida del Señor, que es dogma de fe, es que es dogma de fe. O sea, estamos hablando de dos líneas principales de Umbe. Una está en la Sagrada Escritura, la toma de la Iglesia por el enemigo. Está en la Sagrada Escritura, palabra de Dios. El pastor necio, ¿no? El pastor necio, Daniel, el propio Señor, Juan 10, Juan 10, en la carta de San Judas Tadeo, Apocalipsis, por supuesto que está. Y la segunda línea generatriz de Umbe es un dogma de fe. El Señor vuelve. Entonces, la Virgen viene a explicar, a allanar el camino. Hace como San Juan Bautista, ¿no? Que preparó, allí vociferando en el Jordán, a aquellas gentes para que recibieran al Señor en su primera venida. Pues ahora la Virgen prepara para la segunda. Bueno. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir,
la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.